Antes de comenzar, les agradecemos a todos por su presencia y queremos invitar para que nos dé una palabra de bienvenida al director coordinador general de la biblioteca, el señor don Alejandro Santos. Hola, ¿cómo les va? Yo no voy a hablar del cuerpo del libro, porque para eso están quienes van a hablar bien. Yo les voy a hablar del alma del libro, porque como todos los productos de esta biblioteca, que a veces injustamente, a mi modo de ver, es cuestionada, tienen alma. Cada producto que sale de esta biblioteca tiene alma. Y para que este libro que tiene alma se produzca, trabaja en primer lugar Oscar, Isela, el equipo, con la investigación. Y después produce el trabajo de la gente editorial, que le da forma a esa investigación. Y después de eso trabajan las compañeras y compañeros que están en el taller. Personas que han entrado a esta institución como pasantes, de las escuelas RAGI la mayoría, y que fueron incorporándose como personal de la biblioteca. Y después trabajan quienes lo encuadernan, quienes lo imprimen, quienes lo distribuyen, quienes lo reparten en las oficinas. Y también este lugar tiene alma, porque acá abrimos las 24 horas, con un concepto institucional de la igualdad en la oportunidad. Y me parece que es el ámbito adecuado para conversar estas cosas. De un lugar donde le damos la posibilidad que el que trabaja durante el día que pueda estudiar en la noche, o aquel que trabaja en la semana pueda venir a estudiar los fines de semana. Con ese concepto trabaja esta biblioteca, sin abandonar su función principal, que es la asistencia al legislador. Pero jamás vamos a abandonar la igualdad de la oportunidad, el acceso democrático y abierto a la información a todo el mundo, y la gratuidad en el acceso. Esos conceptos básicos no los vamos a abandonar. Y ustedes que están acá saben muy bien por qué. Porque esta institución tiene una orientación institucional clara. Si bien no dejar de atender a los investigadores, a quienes principalmente atendemos que son los legisladores, nuestra función principal es el acceso libre y democrático a la información. Como también tiene un alma el recorrido que hacemos por todo el país con nuestros programas en el interior del país, por nuestra alma mater, que es el Bibliomóvil, que nace de un amigo que está por ahí, que es el señor Juan Carlos Membrana, que tenía una función en la Marina y un día hace 15 años nos dijo: tengo 2 contenedores, ¿les sirven para algo? Nos donó la biblioteca. Los convertimos y convertimos uno en una biblioteca y otro en un cine que recorrió todo el país. Hoy tenemos un moderno micro de 2 pisos. Esas cosas son las que hacen que un producto tenga algo. Yo les agradezco que en vísperas de un feriado largo nos acompañen. Es muy importante para nosotros. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Y visítennos más seguido. Esta biblioteca, con su biblioteca que está detrás, con su biblioteca pública abierta las 24 horas, con sus innumerable cantidad de servicios, es de todos los argentinos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Este libro, como comentaba el compañero, es parte de un trabajo de revisión de la obra de Perón. Este trabajo es el 6º, ¿sí?, de la colección abierta JDP, los trabajos y los días. Además, en esta línea de trabajo nosotros completamos estos proyectos se trabaja como la obra en una unidad, y nuestra idea es poderles presentar el año que viene un apéndice documental de los años 67 y 68, ¿sí?, que son el periodo que acompaña la obra de producción de Latinoamérica ahora nunca y de la obra de los pueblos, ¿sí? Son apéndices que incluyen discursos, mayormente correspondencia, entrevistas, ¿sí?, que tienen un trabajo bastante riguroso de fuentes y que
pretende ser sí un aporte a la difusión y al trabajo de investigación y sobre todo de la academia sobre la obra de Perón, que es algo que tenemos muy presente, ¿sí? Una de las particularidades de esta obra es que nosotros presentamos La obra de los pueblos, un texto del año 68, pero además incluimos a modo de comentario al pie de página una suerte de comparación sobre los cambios en estos dos textos, ¿sí? Latinoamérica ahora nunca tuvo su primera circulación en el año 67 y es revisado, ampliado, modificado, reincorporado en La obra de los pueblos. Sobre este punto particular, versa y que explica un poco el porqué de esta situación editorial, aborda el trabajo Carl Castellucci, el estudio preliminar de este libro, y sobre este punto y sobre el porqué de un camino tan sinuoso, tan extraño, quiero mencionar una figura fundamental que tiene que la participación, ¿no?, de que estos libros tuvieran circulación, que fue la figura del mayor Vicente, ¿sí? Quiero contarles además que tenemos la compañía de uno de sus hijos, Pablo Jorge Vicente, ¿sí?, junto a Pablo Enrique. Ellos han colaborado en la digitalización, ¿sí?, de su pequeño archivo fotográfico familiar, que estamos muy contentos de contarles que se incorpora al archivo digital de la biblioteca. Nosotros estamos trabajando en esto, y esto que ven acá es un poco una muestra de algunas de las fotografías del periodo que acompañan también, están incorporadas en este libro, y que son un gran aporte para seguir incorporando y trabajando en hacer crecer el acervo documental de esta biblioteca, y bueno, poder trabajar cada vez mejor, ¿sí? Y para eso tenemos el aporte de todos ustedes, de familiares, de gente que se acerca a traernos material para editar, material inédito. Acá hay mucho material inédito y creo que eso es un gran valor de estos trabajos. Por último, contarles que el año que viene vamos a lanzar nuestra primera publicación digital, que va a versar justamente sobre la correspondencia del mayor Vicente con Perón. Vicente fue delegado personal, estuvo mucho tiempo exiliado, y con él mantuvo una profusa correspondencia que se aloja actualmente en el Instituto Hoover de la Universidad de California. Buena parte de este trabajo tiene que ver también con poder haber tenido acceso a ese material, eso ya les vamos a contar un poco. Pero bueno, este próximo trabajo, que les anticipo, va a contar con material también inédito. Acá hay mucho trabajo que todavía tenemos que encarar y encarar seriamente, ¿no? Así que dejarles esa perlita, y paso entonces a presentar a nuestro primer panelista, Eduardo Burrucharri. Seguro lo conocerán. Él es escritor e investigador, autor del libro Un militar entre obreros y guerrilleros y apuntes para una historia de la resistencia y el peronismo revolucionario, este último editado durante su exilio en España. Además fue docente de la Cátedra Che Guevara en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el año 97 y participó de la elaboración del libro Che en Argentina. En los años 70 fue editor del periódico En Lucha y dirigente del movimiento revolucionario 17 de octubre. Como periodista ha publicado numerosas colaboraciones en distintos medios, así que invitamos a que se suma a este panel con su lectura de La obra de los pueblos. Le faltó a Isela mis comienzos en la juventud peronista, que es algo que me mueve también para venir aquí, porque yo no sabía en el año 67 que una vez iba a escribir un libro sobre el mayor Albert, el entonces mayor Alberte, que iba a tener la correspondencia de él con Perón, y que tampoco sabía entonces que iba a estar 40 años después, o 50, ¿no?, delante de los hijos de Pablo Vicente, a quien conocí en Montevideo junto con Alberte en aquel congreso de la Juventud Peronista del año 67, febrero del 67, que me voy a referir un poquito después. Bueno, yo vine acá a hablar de Perón, y el tema con Perón, tal vez a Castellucci pueda pasarle lo mismo, pero es que siendo yo un joven, Perón un anciano prácticamente, como yo fui contemporáneo de Perón. Yo tuve actuación en el movimiento peronista cuando era joven,
cuando Perón era jefe del movimiento peronista, estaba exiliado y después volvió al país. Y yo, muy chiquitito, desde la dirección del periódico En Lucha, en 1973, polemicé con los argumentos y las ideas que desplegó en ese momento el general Perón. No digo que polemicé con Perón, porque Perón ni se debe haber enterado que yo en un periódico que tendría algunos miles de lectores, pero que naturalmente a Perón le pasaría desapercibido por completo. Pero esto fue así. De modo que a mí no me duelen prendas si yo tengo que aprobar o criticar algo sobre lo que escribió Perón en ese libro de 1960, o esos dos libros del 67, 68, o lo tengo que aprobar. Digo, lo hago sin cargo de conciencia. Mi actuación terminó en los años 70, después de la muerte de Perón. Quería decir una pequeña cosa al respecto, para no pasar como un joven que pasó de puntillas sobre esos años terribles. No es mi caso. Yo milité después, siempre dentro de la misma corriente del peronismo revolucionario que fundó Gustavo Rearte en el año 63, 64, pero que fue cambiando de nombre. Entonces finalmente se denominó Frente Revolucionario 17 de Octubre, esto fue en el año 75, porque nos fusionamos con el Frente Revolucionario Peronista, que era una vieja organización del interior. Bueno, y lo que quería decir con esto es que si yo de algo me tengo que reprochar de aquella época, es que no supimos ver hasta qué punto venía esa oleada reaccionaria tremenda que realmente arrasó con todo lo que existía después del golpe del 76. Si es algo que realmente uno se reprocha porque eso costó muchas vidas. Y quería decir esto porque actualmente está teniendo lugar en la Sala AMIA del Comodoro Pi, todos los jueves, el juicio oral y público contra el comisario Echecolats, un general que anda por ahí, y unos cuantos policías que están acusados por los crímenes cometidos en un centro tremendo de cuatrerismo, Brigada Güemes, que funcionaba en La Matanza, y entre los crímenes de los que está acusado Echecolats está el asesinato de un compañero para mí muy estrecho y que además fue un gran dirigente de nuestra corriente, que fue el jujeño Juan Carlos Arroyo, al que lo sacaron junto con Jorge Di Pasquale principios de febrero de 1977 de este campo clandestino, y los asesinaron aparentemente juntos también. Esto se sabe porque los cuerpos, ustedes saben que fueron encontrados, fueron recuperados muchos años después. Vamos a empezar. Yo tengo 3 o 4 puntos sobre lo que he leído del libro. No me leí el último. Yo tengo un viejo ejemplar de América Latina, que yo creo que es una edición hecha en Montevideo con prólogo de Vicente del año 67. Así que la verdad es que es un placer, después de tantos años, uno está quietado, ¿no? O sea, con la calma de los años, se lee con placer, se descansa leyendo a Perón. Y quería referirme entonces a 3 o 4 temas que yo quiero subrayar. Perón despliega ahí bastante el tema que podemos llamar su ideología. No es un libro de tácticas políticas, ni ninguno de los dos, no es un libro de tácticas políticas. No habla demasiado de lo inmediato. Es un libro que podría haberlo escrito, no, era ese momento, pero podría ser de 1971, por ejemplo, de 1968, no hubiera cambiado mucho. Digamos que es un libro que más bien es un libro de ideas. Esto es lo interesante del libro, ¿no? Es decir, que uno no necesita incluso saber demasiado de lo inmediato, aunque saberlo ayuda a comprender más. Y entonces Perón incursiona en este tema de las ideas, defiende su concepto de la tercera posición, y se declara reiteradamente a lo largo del libro
distante del imperialismo norteamericano, yankee, me parece que dice norteamericano, y el imperialismo soviético. Él lo recarga, él lo dice permanentemente en distintas partes del libro. Y en general el libro, por lo menos el del 67, Latinoamérica ahora o nunca, tiene unas frecuentes alusiones que en mi concepto son claramente bien anticomunistas. Si bien él siempre distingue, ya empieza a distinguir en esa época el marxismo, el comunismo liberado de China, el comunismo recuperado de Yugoslavia, y bueno, distintos matices para enfatizar el eje de sus críticas al imperialismo, en el imperialismo comunista, el imperialismo en la Unión Soviética, el imperialismo soviético. Pero él carga mucho, y después dice también que la ideología, digamos, su ideología, la que él declara como ideología del peronismo, es evolucionado esto en socialismo nacional cristiano. Y entonces, como yo en ese momento, yo leía eso, yo provengo de una corriente del peronismo que tiene una trayectoria histórica y que es una corriente que fue influida por el marxismo, o en determinados momentos se inclinó al marxismo, en determinados momentos a la represión, quizás después. Eso es lo que claro. Bienvenida, Graciela. Gracias. Bueno, el caso es que yo vengo de esa corriente. Y esa corriente, por lo menos a partir del año 50 y pico, siempre estuvo en el peronismo. Es decir, el primero que habló de una especie de marxismo nacional, cosa que yo ni sabía, me interesó un tiempo, fue Fermín Chávez. Al menos que Fermín Chávez. El Comando Nacional Peronista que encabezaba César Marcos siempre usó el marxismo. Bueno, ni hablar de Juan José Hernández Array, un hombre que era radical, que después retomó, hizo una interpretación del peronismo en base a ideas marxistas. Abelardo Ramos nunca se declaró peronista expresamente, pero de todos modos, digamos, también argumentó desde el marxismo, el carácter, digamos, nacional, popular, de cambio progresista del peronismo. Y además el marxismo en los años 60 era la ideología de moda. No digo el estalinismo, no digo el marxismo de la Unión Soviética, pero, a ver, quizás el mayor intelectual de Occidente que podía ser considerado era Jean-Paul Sartre. Sartre tenía su propia versión del marxismo. Yo diría que el que no sabía un poco de marxismo era un ignorante. Esto es lo que yo diría de aquella época. Entonces, en un punto donde no necesariamente nosotros estamos de acuerdo con Perón, porque además el carácter de movimiento policlasista, de movimiento nacional del peronismo, se prestaba mucho y se presta, de hecho, para que haya distintas ideologías dentro de objetivos comunes, cosa que tanto después se demostró cuando el peronismo fue liberal, intervencionista, populista y no sé qué nos espera la próxima vez. Pero esto ha ocurrido ya después de los 70, y sobre todo democrático, cosa que no éramos en aquella época. Bueno, yo quería entonces decir esto porque puntualizarlo, porque además está muy ligado con esto del Congreso de la Juventud Peronista del 67, que es lo que motiva uno de los textos que hay en La Hora de los Pueblos, que también después vuelve a estar en Latinoamérica ahora o nunca, que después vuelve a estar en el año 68 en La Hora de los Pueblos, que es un mensaje a la juventud peronista con motivo de este Congreso de febrero del 67 en Montevideo, que no se podía hacer en Buenos Aires porque estaba prohibida la actividad política, gobernaba, si podemos llamar gobernar, mandaba el señor Eteulán. Y entonces nosotros fuimos ahí, hubo todos unos preparativos para eso, donde participaron varios grupos de la juventud peronista, pero el Congreso en realidad después se reunió, al
final llegó la policía, mucha gente, fue gente presa, pero en realidad no tuvo un resultado práctico. Y no tuvo un resultado práctico porque había divergencias muy grandes entre los asistentes al Congreso. En aquel momento llegaba el mayor Alberti, asumió el cargo, por ahí dicen ustedes que asumió el cargo en Montevideo, ahí, no sé, porque en realidad lo habían nombrado, recién lo habían nombrado, pero estaba ahí en la vereda como cualquiera. Yo me acuerdo como si fuera hoy que le di la mano, parecía un hombre sencillo, modesto, que él hacía, ¿no? Un tipo muy llano, no tenía íntegra, ¿no? No parecía un oficial del ejército, digamos así, lo que uno creía de un oficial del ejército por lo menos. Bueno, el caso es que el Congreso no terminó bien. Ahora, ¿qué pasaba? Que yo quiero leer una cosita de acá que no creo que estoy tan despistado de lo que quiero decir. El Congreso tenía una comisión organizadora que no pudo llegar, no llegó ni a Montevideo. Esa clase quedó en Buenos Aires por discrepancia. Y entonces quedó como la parte activa del Congreso en promover la organización, aparte de Mayor Vicente, que lo presidía por ahí el delegado de Perón, en Montevideo, una agrupación que se llamaba 8 de octubre, que encabezaba un señor, recuerdo, que se llamaba María, y otra agrupación que se llamaba el 45. Y entonces, todo el resto de todas las delegaciones que había, quedaron como, tuvieron una situación de cierta marginalidad respecto al Congreso. Yo estaba con mi gran amigo y compañero Gustavo Lafler, fuimos por la Juventud Revolucionaria Peronista, que era en ese tiempo el nombre de la corriente de Rearte, y en realidad no estuvimos demasiado en los debates. Pero lo más significativo, el Congreso terminó porque había, a ver, esto es lo que quiero decir, había grandes diferencias ideológicas y esto era imposible de coordinar. Si uno ve el informe de Vicente, si uno ve los comentarios de Alberti, los muchachos tienen algunas diferencias y entonces no se ponen de acuerdo. Hay caudillismo, Alberti dice, los de Buenos Aires son muy profesionales, tienen mucha habilidad, claro, algunos habíamos estado como dirigentes estudiantiles o algo así, así que sabíamos, no nos iban a pasar tan fácil por arriba. Muy bien. Cuando estoy haciendo el libro, esto es lo que yo recuerdo de aquel momento, cuando estoy haciendo el libro de Alberti, me encuentro, gracias a los archivos que había, un informe al Comando Superior Peronista de la mesa organizadora del Congreso de la JP. Los del Comando 8 de octubre. Miren lo que dice, les leo muy poquitito, pero si no lo hago muy largo. Se puede entender que compañeros como el indicado hablan de Héctor Espina y le dicen que es un compañero peronista, que es un peronista puro, digamos, está bendecido. Se puede entender que compañeros como el indicado están siendo utilizados por los elementos infiltrados. Lo estamos utilizando a Espina, vamos a ver quiénes. Baste señalar que alrededor del compañero Espina se nuclearon agrupaciones como JRP, Juventud Revolucionaria Peronista, MJP, Movimiento de la Juventud Peronista, mi querido amigo ya fallecido en Barelcadre, Movimiento Revolucionario Peronista, mi querido amigo Gonzalo Chávez, Guardia de Hierro, no es mi querido amigo, pero lo conozco muy bien, Alejandro Álvarez, FANDEP, que en aquella época era la broma, Pilar Mendieta de Vaca, que era el nombre de los tres dirigentes del FANDEP. Grupo Lealtad de la Boca, que estaba ligado con Jorge de Pascual, y la Federación de Mujeres Peronistas, que era un sector del Movimiento Revolucionario Peronista de la MRP. De reconocida tendencia marxista. El problema del movimiento peronista, según estos señores, era que estábamos todos infiltrados en Barelcadre. Entonces no había nada que discutir. Esto que
tuvo, es decir, por eso yo me ocupé de ver qué decía Perón sobre esto. Oscar Castellucci estaba viendo con mucho detectó que entre América Latina, el libro del 67, y La Hora de los Pueblos, el libro del 68, hay algunos cambios. Los cambios importantes son todos para moderar en Perón los dichos anticomunistas y para incluir una palabra, dos palabras, que en el libro del 67 no figuran: Fidel Castro y Cuba. La palabra Cuba y la palabra Fidel Castro en el libro del 67 no está en ningún momento. Cuando habla de América Latina, habla de todos los continentes. Habla de China, habla bien, porque era un muy buen analista, incluso de la estrategia, de la política internacional, un hombre talentoso. Cuando habla de América Latina no dice nada, habla de la Argentina nada más, pero no figura en el febrero del 67, no figura para Cuba. Bueno, en agosto del 68, cuando hace la segunda edición, está la palabra Cuba, está Fidel Castro, y están moderadas los comentarios sobre el imperialismo soviético en varios lados. Perón era un hombre, yo lo que veo de dos cosas, ¿no? Una, él cree en el progreso indefinido igual que creíamos todos. Es decir, él habla del impulso indetenible de la historia hacia adelante, que en este caso se dirige al socialismo, y él dice puede ser el socialismo nacional o puede ser el socialismo internacional dogmático. Pero este es el futuro poco menos que ineluctable de la humanidad. No le pone plazo, pero eso es lo que dice. Era una cosa que compartíamos todos. Todo el mundo creía que el mundo, digamos, iba hacia adelante. No admitía la idea de que el mundo podía estancarse, podía retroceder, y menos que pudiera volver una etapa del neoliberalismo importante como la que sobrevino a partir de los años 80. Así que en eso la verdad es que nosotros compartimos con Perón esta falta de percepción de lo que podía ocurrir en el mundo. Tal vez si uno no tiene un poco de optimismo sobre las cosas que hay que hacer, difícilmente las haga, ¿no? Esto hay que admitirlo. Pero de todas maneras es sorprendente como en este punto no teníamos, yo no puedo decir que no pensáramos nosotros como jóvenes lo mismo que Perón como un hombre mayor. Y en lo que sí, Perón está muy, me parece las partes más interesantes para mí del libro, ¿no? Son sus comentarios sobre la política económica de su gobierno, sobre la unidad de América Latina, sobre la necesidad del mercado común, donde él fue un precursor de esto con el ABC de Chile, que está en el discurso del año 53, de él está en el libro, que realmente da la talla de un estadista, que fue lo que fue Perón, al menos en sus primeros 10 años de gobierno, y la verdad que no encaja dentro de las cosas que después pasaron en el peronismo. No encaja. Yo firmaría, como si fuera hoy, su visión sobre el tema del imperialismo, de las formas de penetración, de la necesidad de defender, cómo defender el interés nacional. En todos estos aspectos, la verdad es que parece mentira que, por desgracia, después de tantos años, de 60 años, 50 años, 65 años, el pensamiento de Perón esté certero, esté vivo y esté actual. Para terminar, quería decirles también una cosita. Había una crítica que le hacían la de la izquierda nacional a los de la izquierda que no era tradicional, sobre la Torre de Marfil. Esto que le decían que vivía, se refería a la universidad. La universidad era una torre de marfil donde se podía pensar las mejores cosas, se podía tener ideas notables, pero claro, en la calle podían caer bombas en la Plaza de Mayo, podía haber fusilamientos, podía haber huelgas, podía haber
merengue de aquellos, y bueno, y había gente que se podía quedar en esa torre de marfil. Pero cualquiera puede quedarse alguna vez en una torre de marfil. Así que ustedes me van a disculpar, pero yo, para terminar y para recordar de que no es solo lo que debe hacerse, es permanecer, digamos, en un diálogo que tiene algo de evocativo, de algo de pasado, por legítimo que sea. Quería leerle 2 cachitos del libro que yo escribí sobre Alberto, que son testimonios. Alberto está preso y lo interroga el secretario de guerra de Lonardi, me parece que todavía hay. El secretario de guerra presume no entender que una persona decente pueda ser peronista. Cuando en agosto de 1954 fue nombrado edecán, el mayor ya llevaba 8 meses destinado a la presidencia. Allí conoció al abogado Haroldo Ferrero, un auditor destacado por el Ministerio de Aeronáutica. En 1953, antes de la llegada del mayor a la Casa Rosada presidencia, fue decán de Perón. El abogado Ferrero formó parte de una comisión especial encargada por Perón de investigar casos de corrupción que comprometían a senadores, ministros, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y al hermano de la fallecida esposa del presidente. Las evidencias se documentaron en una semana. Los investigadores evitaban pernoctar en sus hogares por temor a represalias. Perón citó a su cuñado y le mostró el voluminoso expediente que lo inculpaba. Juan Duarte trató de escapar, pero se lo impidieron. Encerrado en su casa, aparentemente se suicidó de un balazo. Yo estoy convencido que se suicidó de un balazo Juan Duarte, esa es mi opinión. Pocos creyeron la versión oficial. La opinión pública suele descreer de estas historias de suicidios, aunque sean o parezcan verosímiles. A veces se hacen paralelos indebidos. El peronismo del 45 al 55 fue un peronismo que, si bien como en todos lados podía haber alguna gente que metiera la mano en la lata para decirlo en 2 palabras, fue un movimiento que defendió los intereses del Estado y que no hubo comisión investigadora que pudiera demostrar que se hubieran cometido delitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu lectura. Vamos a pasar a la segunda lectura de los pueblos. Creo que lo que vamos a ver acá es que a un texto que llega también de muchas maneras y resuena en diferentes épocas también de distintas maneras. Alicia Recalde, que también es prologuista de este libro, es licenciada y doctoranda en Letras, docente de la querida Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad Nacional de La Plata. Ha escrito Intelectuales del País en la antesala neoliberal, Morir con Rodolfo Walsh para resurgir desandando caminos. Es coautora también de Universidad y Liberación Nacional con Alicia Recalde y ha publicado numerosos artículos y estudios sobre la temática del pensamiento nacional. Además, es directora editorial de la revista Mano a Mano de UNAC y forma parte del Consejo Académico del Instituto de Formación y Actualización Política del PJ Nacional, el PAP, y ha dado innumerables conferencias en espacios de militancia y formación política. Los que la conocemos ahí, ya vemos que está dando vueltas por todo el país. Entonces, cedemos la palabra, escuchamos. Bueno, un honor, una alegría y muchos amigos. Profundamente agradecida a Oscar, perdón que te doy la espalda, pero si no con esta hacia atrás, y a Isela, por la generosidad de convocarme a prologar la obra de Perón. Para mí un lujo. Yo soy una humilde predicadora de la doctrina justicialista porque considero centralmente que Perón está en el futuro, que la doctrina justicialista, que la obra de los pueblos en el futuro, señalándonos a los argentinos las deudas pendientes que tenemos con la patria y con nuestro pueblo.
Y los trabajos de Oscar, de Isela y del equipo son trabajos titánicos. Yo siempre le digo a los compañeros que lo mejorcito de estas ediciones son los trabajos, los prólogos de Oscar. Un laburo de archivo muy pormenorizado que, bueno, son invitaciones además a la lectura de todos los compañeros, eventos como estos. Eventos como estos, además, ni más ni menos de un 17 de noviembre. A 45 años, tras 18 años de proscripción de la patria, de la vuelta del general Juan Domingo Perón a la Argentina. Hoy yo les decía a unos compañeros, esa idea que uno metafóricamente dice de la ilusión, digamos, que bajaba del cielo para traernos a los argentinos nuevamente la esperanza en la emancipación nacional. Y además a dejarnos un mensaje profundamente profético que reactualizaba las 20 verdades peronistas y que ya no versaba sobre que para un peronista no había nada mejor que otro peronista, sino que para un argentino no había nada mejor que otro argentino, mensaje que lamentablemente al día de hoy nos cuesta llevar a la práctica política concreta. Digo porque el retorno de Perón no era exclusivamente el retorno de un hombre, sino que fundamentalmente el retorno de Perón era el retorno del ser nacional, digamos, ser nacional cifrado en el vínculo entre el conductor y el pueblo argentino. De un patriota que había vuelto a morir a su tierra y que había dado hasta el último momento, el último respiro, la entrega y el trabajo patriótico por su país, digamos, por una Argentina pendiente que continúa pendiente hasta la actualidad. Ahí está el modelo argentino para el proyecto nacional, esperando su realización. Ahí está el mensaje desesperado del general Perón por la unidad nacional como reaseguro de la reconstrucción del país. Ahí está el mandato de hacer la comunidad organizada, de dar poder a las organizaciones libres del pueblo y de volver a poner al centro del debate la columna vertebral histórica del movimiento nacional, que fueron, son y serán los trabajadores argentinos. Y hoy, a casi 5 décadas de la edición de estas dos obras, se echa a andar nuevamente La Hora de los Pueblos, que yo me enteré por el trabajo de Oscar. La Hora de los Pueblos de América Latina Ahora Nunca son un mismo libro. La Hora de los Pueblos de 68, con pocos meses de edición de América Latina Ahora Nunca, es una reelaboración y ampliación de esa primera obra, que significa la última actualización política doctrinaria del general Perón, que desde mi humilde punto de vista tiene profunda vigencia para los argentinos en la actualidad. Si bien, digamos, el mundo que pensó Perón en el año 68 no es el mundo actual, el compañero señalaba, digamos, la crítica a los dos imperialismos, la bipolaridad del mundo, y en un mundo multipolar, digamos, los desafíos se extienden, pero lamentablemente los problemas del país inacabado que Perón plantea en La Hora de los Pueblos son los mismos problemas que los argentinos lamentablemente enfrentamos en la actualidad. Y lisa y llanamente, hablando en criollo, ¿cuáles son? Que en un país rico en recursos naturales y en producción de alimentos, desde el 1 de julio del año 74 hasta la actualidad, mantiene a la mitad de su población por debajo de la línea de la pobreza. Digamos, los problemas estructurales que plantea Perón en La Hora de los Pueblos son los mismos problemas que atraviesa la Argentina en la actualidad. Y un libro profundamente prolífico. Reitero, esto es una invitación a la lectura. Yo voy a ser breve y me interesa rescatar junto con ustedes algunas breves ideas. Principalmente, digamos, dos hipótesis centrales que me parece vertebran La Hora de los Pueblos. La primera, que uno podría decir que está sentada en la idea de que La Hora de los Pueblos, esta obra, resulta una clave esencial para comprender no solo el pensamiento de Perón actualizado al año 68, sino también su accionar indeclinable en pos del objetivo estratégico de la liberación nacional y continental. Y una segunda hipótesis vinculada a esta, que permite discutir a los peronistas en la actualidad esta idea tan asentada en torno al Perón del periodo, al último Perón, al Perón de La Hora de los Pueblos y del modelo argentino, y fundamentalmente de su tercer gestión de gobierno,
que nos intentó romper el mito y armó toda una serie de lugares comunes vinculados al anciano decadente funcional a los intereses conservadores, que continúa presentándose peyorativamente hasta el día de hoy. ¿Y qué diría mi hipótesis? Que este libro permite afirmar taxativamente que el Perón, de pasados los 70 años, y cuando escribe La Hora de los Pueblos, Perón tiene 73 años, que uno encuentra recorriendo las páginas de este libro, es un conductor dinámico y actualizado, convencido de que la tarea del conductor es mantener, por sobre todas las cosas, la unidad del movimiento nacional, y un verdadero estratega con estrategia clarísima que tiene que ver, puertas adentro de la patria, con derrotar la dictadura para avanzar en el camino emancipador. Y ligado a estas dos hipótesis, algunos ejes vinculados a la actualización doctrinaria de Perón a fines de los años 60. El primero, central, importantísimo, que sigue iluminando la mirada de la Argentina en la actualidad, tiene que ver con el análisis de la situación de la Argentina en el marco de la geopolítica mundial, centrado en el rol de los imperialismos y en el rol de lo que en ese periodo se denominaba el tercer mundo. ¿Qué asienta qué idea central? Hoy me parece, digamos, puesta en acción en lo que, desde, reitero, mi humilde punto de vista, es uno de los compañeros que está actualizando la doctrina justicialista y casi arando en el desierto de la geopolítica mundial, que es el Papa Francisco, donde se asienta la idea de que la verdadera política de la Argentina es siempre política internacional. Digo, Perón coloca a los problemas que está viviendo la Argentina dentro de los problemas que vive el mundo en su conjunto, y desde ahí piensa las soluciones en el marco de una geopolítica recontra jodida en torno a los países dominados por el imperialismo. Y en segundo lugar, otro eje central y con profunda vigencia, que tiene que ver con el análisis que Perón ofrece en La Hora de los Pueblos, del modo de operar del imperialismo norteamericano en América Latina y en el tercer mundo en su conjunto, que asienta dos ideas fuerzas, casi como reglas de hierro de la política de liberación nacional. Una, ¿cuál es? La que tiene que ver con pensar que la historia de los pueblos, la historia eterna de los pueblos, es la lucha contra los imperialismos, dice Perón, desde la antigüedad hasta nuestros días. Ligado además a otra idea central, vinculada a su cosmovisión antiimperialista, que puede sintetizarse casi como una máxima profundamente trágica para los pueblos iberoamericanos. ¿Qué te dice? El imperialismo no perdona. Al imperialismo se lo combate en unidad con un frente nacional y con un programa de emancipación. Un tercer eje ligado a poder pensar en la geopolítica mundial, el rol de Argentina y de América Latina, tiene que ver con las ideas precursoras del general Perón a fines de la década del 60, vinculado a las formas en que se iba a desarrollar el sistema mundo del siglo XXI, el sistema mundo de un mundo que no se aguanta y vive una tercera guerra mundial en partes, que menciona Francisco, que Perón avisoró con muchísima claridad de cuáles eran los desafíos del país para hacerle frente. Y ahí aparece la idea del continentalismo y del tercermundismo, que van a ser retomadas en el modelo argentino del año 74, centrales en la cosmovisión de Perón y legados importantísimos para todos nosotros. Digamos, un previsor, porque ¿qué pensaba el general Perón? En el contexto de un mundo futuro superpoblado y superindustrializado, las luchas del futuro y trágicamente América Latina, en un contexto de repliegue de los nacionalismos populares en la región y de un imperialismo canalla convencido de que va a reordenar lo que considera su patio trasero, nosotros, tiene profundo valor. ¿Qué dice? Pero las luchas del futuro van a ser por la comida. Y la mayor reserva de materia prima y de alimentos del mundo están en América Latina. Esto es nuestra ventaja en la geopolítica mundial, era además nuestro mayor peligro. ¿Cuál era la salida? La salida era la integración en América Latina. Dice, la mejor defensa que puede pensar la Argentina tiene que ver con un sistema de defensa continental.
Y ahí traza las pautas de la integración que además de política y económica debería ser fundamentalmente cultural. Esto también, digamos, es un aviso en función, digamos, de los avances que hicimos en la última década en relación a la política de integración latinoamericana, pero además en cuanto a la falta. ¿Qué decía Perón? Los gobiernos pasan, los pueblos quedan. La única manera de poder forjar una política de integración duradera tenía que ver con conformar la noción de gran comunidad organizada latinoamericana vinculada a la integración de los pueblos en términos culturales. Atado además a una idea, eso, puertas adentro de la patria, que reafirma, digamos, ideas clásicas de Perón, que también los peronistas deberíamos volver a poner en el centro del debate en la actualidad, vinculadas con la unidad nacional y con la idea de que solo puede gobernarse con el concurso organizado del pueblo, y gobernar es crear trabajo. Y cierro, ya para darle la palabra al que sabe, con unas palabras de un cura profundamente patriota, injustamente olvidado, como casi todos los grandes hombres que quemaron su vida en la lucha por la liberación nacional, como militares profundamente patriotas que respiran en estos libros, en la correspondencia que pronto dará luz acompañándolos, como el mayor Pablo Vicente y el mayor Alberte. ¿Qué decía Leonardo Castellani? Seguimos hablando para que siga respirando la patria. Mientras habla una nación, no está muerta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Isia, por compartir tu lectura. Vamos a presentar a Oscar Castellucci. Muchos de ustedes lo conocen. Tengo la suerte de trabajar con él estos últimos años y quiero destacar la generosidad de lo que es trabajar con Oscar. Uno aprende de una manera brutal. Oscar es docente universitario, historiador e investigador, profesor titular de la Cátedra A de Identidad, Sociedad y Estado en Argentina y América Latina en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Fue consejero académico en dicha facultad y consejero superior. Es miembro de la Comisión Permanente de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón, miembro del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, y desde el inicio del 2015 subdirector de Estudios y Archivos Especiales de la Biblioteca y director de la colección que estamos presentando, JDP, Los Trabajos y los Días. Bueno, reitero el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Para nosotros este es un día muy importante, no solo porque es el 17 de noviembre y lo elegimos específicamente como un homenaje a la memoria de Perón, pero fundamentalmente a todos aquellos que hicieron que Perón pudiera ser Perón, que fueron los militantes a lo largo del tiempo. Así que desde ese lugar, gracias a ustedes por estar acá. Esta es la primera edición de América Latina Oro Nunca, Montevideo 1967. En realidad apareció en el 68, pero está fechada. Esta es la primera edición de La Hora de los Pueblos, octubre del 68, editada aquí en Capital por Editorial Norte. Estos son 2 libros que se pueden comprar, se pueden donar, se pueden llevar a una biblioteca. Alguien los recibe en una biblioteca, los cataloga, los pone en el estante y alguien puede pedirlos y alguien lo baja del estante. Eso es una biblioteca. Son libros para una biblioteca. Esto que presentamos hoy no es estrictamente un libro para una biblioteca, sino que es el libro, en todo caso, de una biblioteca. Como decía Alejandro, que me sacó parte de lo que pensaba decir al principio, es un libro que tiene alma y que tiene un alma colectiva. Antes de hablar del contenido, quiero hacer una referencia a qué significa este libro y en qué se diferencia este libro que contiene estos 2 libros y que lo hace diferente. Que esto es producto de un trabajo colectivo, de una institución que trabaja abierta para la comunidad y que produce conocimiento. En este libro trabaja
Ocasionalmente, digamos, soy el subdirector del área y el que hago el prólogo, pero trabajo con un equipo de colaboradores, donde está Isela, donde está Ana Valentina y el grupo de gente que trabaja con nosotros, chiquito, muy eficiente, un grupo de gente joven, que gracias al apoyo que tenemos de la dirección se están capacitando específicamente para continuar esta tarea cuando yo deje de hacerla. Y hay un cúmulo de compañeros que trabajan para que este libro exista, como dijo Alejandro, de los compañeros de editorial, que diseñan, los compañeros de servicio complementario, que imprimen, que encuadernan, y todo un grupo que hay alrededor de este trabajo que nosotros hacemos, que tiene que ver con el área de cultura que nos ayuda a organizar y que podamos dialogar con ustedes, y como el área de prensa que nos permite difundir este trabajo que nosotros hacemos, o los compañeros que trabajan en hemeroteca, en colecciones especiales que nos permiten tener el material, tener la capacidad de poder recibir los aportes como nos ha hecho la familia del mayor Vicente. Tuvimos la posibilidad, gracias al apoyo de la dirección de coordinación, para realizar este trabajo tal como está, de poder vincularnos, como dijo Isela, con el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford de California, que lamentablemente es uno de los principales lugares repositorios de material de Perón y del peronismo. Pudimos acceder al catálogo del Instituto Hoover, pudimos obtener el material que está en este momento en California. Si bien es de acceso libre, es bastante difícil viajar hasta California y poder ir a la Universidad de Stanford para contenerlo. Pudimos vincularnos con ellos. Tuvimos, gracias a la disposición de la dirección, tener un asistente de investigación contratada a la Universidad de Stanford que nos facilitó el material y eso nos permitió recuperar la totalidad de la correspondencia del mayor Vicente con el general Perón. Todo ese cúmulo de acciones que empiezan desde el momento en que decidimos poner en marcha una edición, que es un trabajo que nos lleva más de 2 años de trabajo, hacen que este no sea un libro igual a esto, sino que este sea un libro no solo de una biblioteca, sino de una biblioteca como la nuestra, la Biblioteca del Congreso de la Nación, gratuitamente agredida, vacíamente agredida, por el desconocimiento de lo que significa nuestra biblioteca. Yo los invito, muchos de ustedes son compañeros y otros no, entren a la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación y vean la multiplicidad, infinidad de actividades que se realizan cotidianamente, abiertas a la comunidad para devolverle a esta comunidad lo que tenemos la obligación de dar. Porque además de ser una biblioteca, nuestra biblioteca constituye un centro cultural, como dice Alejandro. Además, somos un polo de producción de conocimiento. Tenemos una alta responsabilidad en la preservación del patrimonio. Y yo decía, lamentablemente, gran parte del material que usamos para hacer este libro, lamentablemente está en la Universidad de Stanford. Porque nosotros, los argentinos, y la biblioteca asume esa responsabilidad, tenemos que recuperar la voluntad de preservar nuestro patrimonio histórico, de no tener que en un futuro los investigadores tengan que ir a Stanford para conseguir el material de Perón, y muy modestamente, pero con mucha voluntad. El grupo de trabajo que produjo este libro está empezando a copiar material y documentos que la generosidad de aquellos que lo tienen nos lo facilitan para digitalizar, poder sistematizarlo y poder ponerlo en acceso para la mayoría. Por eso este libro tiene un alma que es distinta y es producto colectivo de un grupo colectivo que lo que quiere es devolverle a la comunidad lo que la comunidad nos da, permitiéndonos el honor inmenso que yo tengo de poder trabajar en este lugar y decir que estoy profundamente orgulloso de pertenecer a la Biblioteca del Congreso. Yendo al libro, puntualmente, es un producto que, bueno, como le dije a usted, recoge más de 2 años de trabajo, no de una persona, sino de un grupo. Igual que como hicimos, ustedes en su mayoría lo conocen, si no lo conocen saben que todas nuestras publicaciones que están ahí en esa mesa puede accederse ingresando a la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación, a la parte de publicaciones, están accesibles, se pueden bajar, pueden conocerlos. Uno de los trabajos más enjundiosos que hicimos y presentamos y ya reeditamos hace un tiempo fue el trabajo sobre el modelo argentino para el proyecto nacional, donde nos permitimos una investigación que nos permitió
hacer algo que no se había hecho hasta ese momento, que fue verdaderamente tener la maravillosa posibilidad de poder desentrañar cómo había sido escrito y producido ese material, quienes habían tenido responsabilidad de desentrañar de manera absoluta, con el trabajo de investigación, quienes habían colaborado con Perón en hacer el modelo argentino para el proyecto nacional, que es una obra colectiva, pero pudimos encontrar los documentos, avanzar. Bueno, el trabajo que hacemos nos permitió con la Hora de los Pueblos prácticamente repetir esa experiencia. No solo lo que planteaba Iciar, y es que poner en evidencia que la Hora de los Pueblos es simplemente una ampliación de Latinoamérica Ahora o Nunca, que Latinoamérica Ahora o Nunca fue editada a fines del 67, principios del 68 en Montevideo, y que tuvo, como nos resultó importantísimo destacar en el caso del modelo argentino para el proyecto nacional, que había alguien como el coronel Vicente Damasco, a quien rescatamos, que había sido el artífice en honor de Perón en la elaboración del modelo argentino. También nos encontramos, cuando empezamos a trabajar y a profundizar en este tema, que también hubo alguien que estuvo junto a Perón, un hombre de lealtad absoluta a él, que es el mayor Pablo Vicente, que estaba exiliado en Montevideo, que fue designado por Perón delegado del Consejo Superior Peronista en Montevideo, y que en realidad fue el hombre que allí en Montevideo tomó la idea que le brindó un grupo de editores para poner en marcha este libro. Perón en la primera etapa monitoreó, y simplemente Latinoamérica Ahora o Nunca se trató de 4 artículos escritos, como digo yo, yuxtapuestos, porque en realidad son artículos escritos en distintos momentos y algunos preexistentes. Un artículo que había escrito Perón tiempo antes, el concepto justicialista, el documento que escribió Perón para el Congreso de la Juventud de 1967 en Montevideo, un texto trascendente de Perón que hasta ese momento no era muy conocido, que era el discurso que había pronunciado en la Escuela de Guerra en 1953, y un artículo específico que escribió sobre el encuentro de presidentes que se había realizado en Punta del Este poquito tiempo antes. Esos materiales yuxtapuestos dieron inicio a Latinoamérica Ahora o Nunca, que también es importante. A nosotros nos interesa mucho la contextualización de los productos, porque también esto nos permite tener una visión acertada del contexto en el que se desarrollan, porque quienes le proponen a Perón, en realidad al mayor Vicente, para que le proponga a Perón, es un grupo de intelectuales que nos habla de una realidad que a veces quizás nos olvidamos, que esto que planteaba Iciar, que es uno de los objetivos de Perón, que es el tema de la integración latinoamericana, porque quienes le proponen a Perón hacer este libro es un editor uruguayo y un editor brasilero, que van a ser los primeros editores, que todos ellos pertenecían, Enrique Erro, Pablo Gili, estaban vinculados a Leonel Pisola y pertenecían a lo que puede llamarse, lo que se llamó en realidad después, la Izquierda Nacional, ese movimiento que tuvo un amplio desarrollo en la Argentina, que se desarrolló en Brasil, en Uruguay, y que ellos hayan sido los que hayan tomado la decisión de dictar la obra de Perón, también nos da la lectura que se tenía en aquel momento latinoamericano de lo que significaba el peronismo, que a veces nos cuesta tanto discutir entre nosotros, a veces interesante ver cómo nos veían de afuera, nos veían en realidad como un proceso revolucionario que había que difundirlo, y Erro en su editorial de América Latina había publicado previamente un volumen de estas características dedicado al pensamiento de Salvador Allende. Esta era la visión del peronismo como planteó Eduardo en la década del 60. Después nos fuimos olvidando, algunos se fueron olvidando voluntariamente, pero en ese contexto nació. Luego, no voy a contarles el detalle, como yo siempre les digo cuando doy las charlas, no les cuento contenido, porque si no, pues no leen el libro, y se lo cuentan a otros mal, pero en el proceso, en el prólogo, en el trabajo previo en el que presentamos y describimos la obra, vamos reconstruyendo, digamos, paso a paso cómo la obra se realizó, hasta detalles que a mí mismo me resultaban casi inverosímiles poder haber encontrado, y básicamente siguiendo la correspondencia escrita por el mayor Pablo Vicente, poder reconstruir prácticamente día a día cómo se fue escribiendo el libro, cómo se completó, cómo se editó, los problemas editoriales. Porque a mí había algo que me hacía un poco de ruido, decir cómo Perón
escribe La hora de los pueblos. Hacía 10 años que Perón no publicaba nada. El último libro que había publicado Perón había sido en el año 57, se me escapó el nombre. No. La fuerza es un derecho de la vez. Me falta uno, que es el tercero, que ahora no me acuerdo y no lo voy a buscar. Ya después me voy a acordar. Pero hacía 10 años que no publicaba nada, pero y de pronto publica Latinoamérica ahora o nunca, y a los pocos meses publica La hora de los pueblos, que es el mismo libro recompuesto. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué? Y nos fuimos metiendo en ese mundo, fuimos siguiendo a través del mayor Pablo Vicente, en qué momento aparece, cómo aparece La hora de los pueblos. Empezamos a contrastar. Una de las cosas que creo que dijo Isene, la quiero plasmar. Este libro lleva el título La hora de los pueblos y como una especie de subtítulo Latinoamérica ahora o nunca, porque cuando ustedes puedan leer este libro van a leer los dos libros juntos. Porque trabajamos sobre La hora de los pueblos y fuimos señalando a pie de página las diferencias que tiene con el otro texto, donde se pueden detectar estas cuestiones que planteaba Guruchardi, por ejemplo. Y aparecieron cosas que yo siempre rescato de los trabajos que hacemos y de cómo los hacemos, que trabajamos abiertos a la realidad como debe trabajar un investigador. A mí no me gustan mucho los investigadores de sesgo estrictamente académico, que se ponen un objetivo, dicen, este libro dice esto y luego ordeno todos los materiales que tengo para que diga lo que yo pensé que tenía que decir, sino que un poco el trabajo que llevamos adelante fue abriéndonos a la experiencia, a los materiales, a los documentos, en definitiva la posibilidad de poder llegar a un lugar distinto al que habíamos previsto. Y me parece que si la creación no es parte de la investigación académica, nos estamos perdiendo una parte muy importante y muy rica de esto. Y fueron apareciendo cosas en el camino que resultaban muy complejas de admitir, en el doble rol que asumo de ser realizar una investigación académica y de tener una adhesión al peronismo, como todo el mundo sabe que tengo ciertas ideas y poder trabajar sin que esos preconceptos me influyan y poder ir a la objetividad de aquello que se investiga. Y me aparecieron cosas muy extrañas en el camino, que me llevaron mucho tiempo, como por ejemplo la aparición, ustedes ven este libro, La hora de los pueblos, fue editado por Editorial Norte. El director de Editorial Norte se llamaba Alberto Campos. Alberto Campos fue un sindicalista vinculado a la UOM, que llegó a ser intendente en 1973 de San Martín, que editaba un diarito que se llamaba Norte, pero que detrás, cuando empezamos a investigar, claro, era un hombre de Bandor. Era un hombre de Bandor. Ahí me empezó a hacer un ruido fuertísimo este tema, y cómo evidentemente hubo una participación decisiva de Bandor a través de Campos en un intento de Bandor que en esa época, 67-68, estaba tratando de reconciliarse con Perón. Ustedes recordarán que estuvieron muy enfrentados, sobre todo en el 66, por cuestión de una historia que es medio larga de contar, pero muchos la deben conocer, pero que hacia el 68 había habido un cambio bastante interesante dentro de las modificaciones que se daban en el panorama político y sindical. Y Bandor, que había estipulado el peronismo sin Perón, que había impulsado aquello de que hay que estar contra Perón para apoyar a Perón, y que había estado vinculado al neoperonismo y al dialoguismo. Claro, resulta que en esa época, cuando uno empieza a meterse y sale de la mirada de la superficie y empieza a poner la cabeza debajo del agua y mira, bueno, no se encontraba que en realidad Bandor no estaba en una posición tan correcta, y que en realidad de socio de Onganía, que había sido mucho tiempo, estaba atravesando una situación y pudimos acceder a textos que publicaron otros compañeros, incluso materiales de la CIA, que indicaban que Bandor estaba siendo raleado por Onganía, y que Bandor había tenido la necesidad política él de reconciliarse con Perón, de intentar reconciliarse con Perón, y que La hora de los pueblos fue en realidad una especie de intento en esa reconciliación de Bandor con Perón, cuyo resultado no podremos conocer porque poco tiempo después, en el año 69, Bandor fue víctima de un atentado y murió, pero nunca se pudo ver cuál era la evolución. Cuando uno se mete en este tipo de cosas, empieza a encontrar caminos que son impensables y que ayudan mucho a la interpretación, porque yo necesité encontrar
y encontré muchas de las cartas que le dirigió Vicente, que Vicente se enojó muchísimo con Perón y se distanció con Perón porque no podía entender esa indicación que había dado Perón en el 68 de reconciliarse con Pandora, quien veía como su enemigo. Y en las explicaciones de las cartas que le manda Perón a Vicente, que también le manda Alberti y otros compañeros, explicándole por qué la unidad en ese momento y en esa circunstancia era prioritaria, porque había una estrategia que era derrotar a la dictadura, y para derrotar a la dictadura había que concentrar detrás de sí todo lo que se podía, incluso Bandor. En ese contexto nos permite ver y encontrar los elementos que nos permiten una interpretación del texto a la cual no podemos acceder si no manejamos esta cantidad de información. Y después de pequeñas cosas que tienen que ver con la edición, pero dos que quiero marcar específicamente que están en el trabajo, es que La Obra de los Pueblos se editó a toda marcha porque querían publicarla, que se publicara el 16 de septiembre de 1968 para hacerla coincidir con el aniversario de la Revolución Fusiladora. No llegaron y se atrasó unos días la edición y apareció el 19 de septiembre. La paradoja es que cuando se publica La Obra de los Pueblos, ese día, 19 de septiembre, creo que no hay casualidades en nada, fue el día en que falleció John William Cook, ese mismo día, pero también ese mismo día fue cuando detuvieron a los 13 compañeros que en Tacorralo habían iniciado una de las experiencias combativas del peronismo revolucionario. No puede ser casualidad cuando uno entra y penetra en los meandros de la realización de las cosas, no puede independizar de manera el espíritu de lo que está contenido en La Obra de los Pueblos con la memoria de John William Cook, más allá de las diferencias y las controversias que haya habido, y más allá de las posiciones que se pueda tener o no tener respecto de lo que fue la experiencia de Tacorralo. Pero ese espíritu era el espíritu de la década del 60, era el espíritu de 1967 y 1968. En ese contexto tenemos que ser capaces de leer una obra, y esta es la contribución que queremos hacer. Nuestro trabajo no podría ser nunca comercial, nunca comercial. A nadie le interesaría sostener a un grupo de investigadores que realicen este trabajo durante tanto tiempo. Esto es posible porque hay una instancia que se llama Biblioteca del Congreso de la Nación que nos permite hacerlo, que nos permite brindarle este trabajo para que ustedes puedan abordar lo que nosotros llamamos la aventura de leer a Perón. Y casi todos los años termina igual en las presentaciones de los libros, porque yo siempre dije, y lo dije el año pasado cuando presentamos los volúmenes del 49, que nosotros siempre le reclamábamos nuevos lectores para la obra de Perón, y que Perón tenía demasiados exégetas, tenía demasiados tipos que nos explicaban. Pero hace unos días atrás, unos compañeros de UPCN me invitaron a dar una charla, un curso de política, un curso político sindical, y siempre buscando cuestiones para actualizar lo que uno piensa. Se me ocurrió buscar palabras, y me encontré con algo que inauguré con ellos, y les agradezco que nos estén acompañando, Omar, y que quiero terminar con ustedes para variar la letra habitual del final de las charlas. Siempre dije que a Perón le sobraban exégetas, pero lo que yo averigüé y me puse a buscar el significado de las palabras, que es muy importante conocer el significado de las palabras, que en realidad el exégeta está vinculado a esto obviamente con las Sagradas Escrituras, pero el exégeta es aquel que extrae la información de un texto y lo interpreta. Bueno, pero descubrí que además de la palabra exégeta hay una palabrita que yo no conocía, que es la eisegesis, el eiségeta. En realidad el eiségeta es aquel que en un texto introduce su subjetividad y le agrega las cosas que el texto no tiene. Por lo tanto, para terminar esta charla voy a decirle que Perón sigue necesitando lectores porque su pensamiento está vigente. Que la idea es que cada uno de ustedes como lectores tengan los materiales para poder ser exégetas de Perón, sus propios interpretadores, no otros. Lo que nosotros aspiramos es con el material que compartimos y que cada uno pueda hacer su interpretación de Perón. Porque en realidad, lo que vengo a descubrir después de tanto tiempo, y casi al final de mi carrera administrativa, es que lo que le sobran a Perón son eisegetas, aquellos que le meten las ideas que Perón nunca dijo en ninguno de sus libros. Muchas gracias.